Continuamos con la unidad 3, leyes y sistemas de la termodinámica. Ahora corresponde al tema 2, segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica también es conocida como la ley de la entropía o ley de las máquinas térmicas. Recordemos que hemos visto en temas anteriores, en termodinámica, la entropía es una magnitud de carácter físico y gracias a su cálculo se hace posible determinar la parte de la energía que no se puede usar para producir trabajo. Pero, ¿qué nos dice la segunda ley de la termodinámica? La segunda ley de la termodinámica nos dice que cuando ocurre un proceso termodinámico, este ocurre en una sola dirección con respecto al tiempo, pero no en viceversa. Es decir, por ejemplo, si aventamos un vaso de cristal al suelo, este objeto se romperá y se dispararán en fragmentos sobre todo el piso. Esto aquí es donde viene la pregunta. ¿Es posible que de forma natural los fragmentos de los vidrios se construyan nuevamente a la forma original que tenía antes el vaso? Es lógico que la respuesta sea que no, ya que se trata de un fenómeno irreversible. Entonces aquí es donde viene el concepto y estudio de la segunda ley de la termodinámica. En otra forma de encontrar este concepto es mediante la definición similar a la siguiente. Es posible convertir completamente un tipo de energía a otro sin que cause pérdidas en el proceso. Entonces, es imposible realizar este tipo de transformación. Esto es algo que en su momento podría parecer ilógico, pero si se analiza delicadamente podemos tener una respuesta más teórica y entendible al tema. En algunos casos nos toparemos con la definición de que la cantidad de entropía en el universo tiene a incrementarse en el tiempo. El estudio de las máquinas térmicas, como lo vimos anteriormente, pues tiene mucho que ver con la segunda ley de la termodinámica. En la mitad del siglo XIX, los físicos e ingenieros estaban construyendo máquinas de vapor para mecanizar el trabajo y el transporte, y estaban tratando de encontrar la manera de hacerlos más potentes y eficientes. Grandes científicos, hablando de Klaus, Kelvin y Joule, construyeron en gran medida, aunque en cierta parte se les considera como padre de esta disciplina, al físico francés Said Carnot. Con todo esto se estableció que es imposible construir una máquina térmica que convierta el total de calor suministrado en trabajo. Es decir, que es imposible tener una eficiencia del 100% del trabajo realizado en las máquinas térmicas. Por lo tanto, es imposible tener una máquina térmica que tenga una eficiencia de 100%. Generalmente, las máquinas tienen una eficiencia máxima de alcanzar solo un 40%. Dice, ya que una máquina térmica va a estar formada por una fuente de calor, Q1, que se va a suministrar energía a la máquina térmica, de igual manera se debe tener un sumidero. Esta parte es Q2, el cual debe tener una temperatura menor a la máquina térmica para que pueda existir una transferencia de calor. En este caso, esta ley establece que el calor jamás va a fluir espontáneamente de un objeto de menor temperatura a otro de mayor temperatura, por lo que el calor siempre va a fluir de la parte más caliente, en este caso Q1, hacia la parte más fría. Entonces, en la máquina térmica se va a transferir el calor desde la fuente de calor, que es Q1, de modo que la parte de este calor cuando pasa por la máquina térmica se convertirá en trabajo y otra parte se va a transferir al sumidero. Es decir, el calor total, una parte se queda en la máquina térmica y la otra parte se va al sumidero. Con esto
tenemos que para calcular la eficiencia de la máquina térmica vamos a hacer una relación. El trabajo con respecto al calor que se genera en la fuente, obteniendo de esta manera la eficiencia, que es igual al trabajo sobre Q. Como podemos ver, esta sería la fórmula para calcular la eficiencia de la máquina, donde W es el trabajo mecánico, se va a calcular en calorías o joules. Q es el calor transferido a la máquina por el combustible en calorías o en joules. Y N será la eficiencia de la máquina térmica. También podemos encontrar la siguiente fórmula, como aquí demuestra igual calcular la eficiencia de la máquina, solo que no nos da un valor total de trabajo mecánico, solo nos daría el valor de trabajo suministrado y el valor del calor obtenido. De esta manera podemos identificar cuándo utilizar esta fórmula o esta fórmula. Veremos un ejemplo. ¿Cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministran 8.000 calorías para obtener 25.200 joules de calor de salida? Vamos a determinar primero que se deben convertir las calorías en joules. Se identifican 8.000 calorías, pero recordemos también que debemos transformarla a joules. Sin duda el problema es muy fácil de resolver, pero antes de poder realizar el cálculo en la fórmula, pues tenemos que convertir las calorías en joules y nos referimos a las calorías que se suministran, recordemos esto. Por lo tanto, vamos a identificar de acuerdo a la fórmula, sería esta fórmula, Q1 es 8.000 calorías. Recordemos el 4.2 sobre 1 calorías es un valor ya establecido porque una caloría equivale a 4.2 joules. Entonces hacemos la transferencia, la operación y nos salen 33.600 joules. Ya teniendo el valor, ahora sí podemos sustituir nuestros datos en la fórmula. ¿Cuáles datos? Pues recordemos que la fórmula está dada por 1 menos Q2 sobre Q1, en donde Q2 está definido como 25.200 joules porque es un valor que se da directamente en el problema. Y Q1 lo calculamos obteniendo los joules de 8.000 calorías. Es un valor de 33.600. Entonces aplicamos el 1 menos 25.200 sobre 33.600 y es 1 sobre 0.75. Aquí entonces se aplica 1 menos 0.75 y me va a dar un 0.25. Siempre lo que sería equivalente a un 25%, es decir, que el valor 0.25 lo vamos a multiplicar por 100 para obtener el porcentaje de la eficiencia térmica de la máquina. Por lo tanto, el valor que se obtiene es de 25% de eficiencia térmica. De esta manera, encontramos la eficiencia térmica de la máquina cuando se le suministran 8.000 calorías para obtener 25.200 joules.